Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con los spoilers para los especiales de la serie Girl Boys in Slow. Después de la sesión de fotos, Pang no perdió el tiempo, volvió a descansar, al igual que la bella heroína, quien también se disculpó con el equipo. Había una fiesta por la noche para celebrar la sesión fotográfica, tranquila y sin obstáculos. Nos vemos en la fiesta, Pang, está bien. Iré a ver a Pren primero. Siempre estás pensando en ella, ¿verdad? A veces simplemente no podía evitar burlarse de la bella villana. Después de que Pag empezó a salir con la doctora, parecía mucho más feliz. Por supuesto, pero mira quién habla. Tú no eres la que siempre está pensando en Falada. Es que no puedo evitarlo. Mi novia también es encantadora. La otra persona se rió, entonces nos veremos en la fiesta. Ten cuidado de no quedarte sin energía antes de la fiesta, Pag, dijo Ea. Sigue hablando y podría ser tú la que se quede sin energías. ¿Quién sabía si tendría energías para la fiesta esa noche? En ese momento Pag estaba de pie y observaba a la doctora Pren, que contemplaba la vista nocturna del mar desde el balcón con una sonrisa en el rostro. Pag se acercó y abrazó con cariño a su amada doctora. Pren, ya terminé el trabajo. ¿Estás cansada? No, el fotógrafo fue genial, así que no necesitamos muchas tomas nuevas. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Te divertiste? Claro, me divertí mucho. Trabajé con personas que conocía. ¿Personas que conociste? Ya sabes, la conozco desde hace mucho tiempo. Pang no pudo evitar sonreír ante el rostro tranquilo de su novia. Sabía lo que quería preguntarle y por quién sentía curiosidad, pero la naturaleza reservada de la doctora le hacía querer burlarse de ella aún más. ¿Y a los demás no los conocías?, preguntó la doctora. He trabajado con el equipo antes, por lo cual era fácil hablar con ellos. ¿Y más allá del equipo? Pang pensó que por qué demoraba. Si solo quería saber algo sobre ese hombre modelo, debería decirlo. ¿Estás preguntando por alguien en particular?, dijo Pag, mientras aseguraba de que la doctora Pren la miraba a los ojos, y su expresión demostraba que sabía lo que estaba pensando su novia. ¿Por qué no me dijiste que había un modelo masculino en la sesión? El editor cambió en el último momento, pero solo estuvo en unas pocas tomas. ¿Estás celosa?, preguntó Pag, con una sonrisa al notar que el rostro de la doctora se ponía ligeramente rojo. ¿Te gusta darme celos? Quiero que estés celosa, eso me encanta. Cuando tú te pones celosa. No hagas eso, la gente podría pensar que yo soy irracional. Claro que no, porque solo te pondrás celosa cuando se trate de mí. Y me encanta que estés celosa, eso me demuestra que me amas con todo tu corazón, Pren. La declaración de amor llegó con un tierno beso en los labios de la mujer que tenía delante. La doctora generalmente luchaba por no mostrar demasiados sentimientos, pero eso hizo que el corazón de Pag sintiera amor. A pesar de los muchos obstáculos que tuvieron, ellas aprendieron cuán profundo podría ser su amor. Al amanecer saludó a muchos de los que vinieron a disfrutar de la vista de la mañana. Pag era una de ellas, pues insistió en tomarse una foto con su querida doctora, aunque la doctora Pren se mostraba reacia, temiendo que las fotos pudieran provocar un escándalo. Eso es suficiente, tenemos muchas fotos de pareja. Es raro que tengamos tiempo para tomar vacaciones juntas, siempre estamos trabajando. Creo que hacemos esto con bastante frecuencia. ¿Frecuentemente significa cada semana? Eso es demasiado. Aunque dijo eso, la doctora Pren sonrió mientras tomaba la mano de Pag. Pag dijo una vez que no le gustaba levantarse temprano para ver el amanecer, pero como se habían enamorado, ella siempre se levantaba temprano para ver el amanecer junto a su amada doctora. Vamos a dar un paseo por la playa, Pren. ¿No tienes hambre? Todavía no tengo hambre, ¿tú? Tampoco. Entonces vamos a dar un paseo, está bien. La playa de la mañana estaba llena de turistas jugando en el agua y parejas caminando de la mano. Pag sonrió a su bella doctora, quien se ajustó el sombrero para evitar que se lo llevara el viento. Gracias, dijo Pag. El viento es fuerte esta mañana. Claro, el mar no me da miedo cuando todo está en calma, pero cuando no da bastante miedo, igual que tú. La doctora Pren se detuvo y miró a Pag, quien la comparó con el mar. La sonrisa traviesa de Pag irritó un poco a la doctora Pren. ¿Por qué me peñiscas la mejilla? Bien hecho, te dije que no sonrieras de esa forma. Entonces, ¿cómo debería sonreír? Como normalmente lo hace, sin darme esa mirada. ¿Qué tipo de mirada? La mirada que me hace derretir cada vez que la veo. Las palabras de la doctora hicieron reír a Pag. A pesar de su comportamiento tranquilo, la doctora a veces demostraba que ella era débil ante la dulce mirada de Pag, que a menudo utilizaba para su beneficio. Como tuvieron malentendidos, la doctora Pren permaneció en silencio, obligando a Pag a usar sus encantos para que su amada doctora la perdonara. Con el tiempo, Pag añadió una apariencia dulce a su arsenal, lo que a menudo hacía que la doctora cediera.
Un sombrero de ala ancha resultó útil cuando Pac se inclinó para besar a su doctora, usando el sombrero para protegerla de miradas indiscretas. Pero el sombrero no estuvo en uso por mucho tiempo, porque Pac no quería que nada protegiera su beso. Continuaron besándose, y solo se acercaron a medida que avanzaban a través del agua hasta el nivel, donde podían sentarse en la arena. «¿Qué estás haciendo? Ahora estamos mojadas», se quejó la doctora, aunque sin gravedad, mientras salpicaba con el pan que la había derribado. «Quería que nos mojáramos y jugáramos juntas en el mar». Podrías haber preguntado, tirarme hacia abajo podría haber dolido. Estaba pensando en cuánto me bofeteaste cuando entendí mal que intentabas quitarte la vida. Cada vez que llegaban al mar, Pac no podía evitar pensar en los momentos en que ella y la doctora Pren no se llevaban bien. No solo fue un malentendido, la doctora Pren casi lo odiaba. Pero a Pac no le importaba, era natural odiar a alguien que se había interponido en sus planes y esperanzas. Te merecías esa bofetada en aquel entonces, y ahora te mereces un beso. En ese momento debí ser un veneno del cual querías deshacerte, pero ahora eres un amor venenoso que no quiero perderme. Yo también. Lo que más amo es este amor venenoso, el veneno que nos unió y también el veneno que se convirtió en amor. Amor venenoso que nos hizo amarnos con todo el corazón y nos unió. El amor de Pac, con el cariño de la doctora Pren. Te amo y el amor venenoso siempre permanecerá en nuestros corazones. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense muchísimo, los quiero demasiado, bye bye. Y díganme ustedes qué serie quieren que les lea. O si también tienen alguna sugerencia de alguna serie bien.